Les saluda Homero Meno desde la consultora de psicología familiar en 15 minutos de conferencia en vivo. El tema de hoy día, una anatomía del miedo. La anatomía del miedo quiere decir que vamos a hacer una disección como en medicina, adentrarnos desde donde se va formando esta emoción, este sentimiento que nos puede ayudar para tres situaciones: para una huida ante un peligro, para quedarnos paralizados y poder reflexionar qué hacer, o lo otro también es para protegernos, ¿sí? Entonces miren cómo esta es una emoción de supervivencia, es una emoción de ayuda, pero nosotros los hemos ido acumulando desde tempranas edades y al acumularlo lo hemos condicionado, lo hemos dado un pensamiento y de esa manera nosotros vivimos con miedo. Y esos miedos se traducen en diferentes reacciones, en diferentes sentimientos. Y por eso se dice que cuando una persona es agresiva, hay un miedo guardado interno. Cuando una persona es a los escapes de la adicción, del consumo del alcohol, de adictos a algún otro tipo de situaciones como el trabajo, las golosinas y otras adicciones, es también un miedo interno que está dentro de nosotros. Por eso que el miedo comienza a florecer, comienza a condicionarse y comienza a construirse como una montaña a partir del embarazo de la madre. Cuando el niño escucha ruidos estrepitosos, es decir, muy fuertes, cuando él comienza a experimentar esa sensación de angustia, de incomodidad, de nerviosismo de la madre, eso él va guardando. Tendrá que ser esto muy frecuente, con mucha intensidad, para que guarde en mayor cantidad, porque el niño va a guardar, el embarazo, el feto va guardando sensaciones y se quedan como sensaciones de miedo. Cuando ya el niño pasa la primera etapa infantil, desde los 0 años hasta los 9 años aproximadamente, todo lo que ya él va experimentando de temor, de miedos, por muchas cosas, por agresión, por conflictos familiares, por sustos, por agresiones que recibe, por falta de cariño, por timidez, por inseguridad, o porque las circunstancias lo han llevado a eso, por experiencias traumáticas y dolorosas también. Entonces se guarda ese miedo, porque ese miedo se vuelve inconsciente, y nosotros los miedos que vamos sumando se van haciendo inconscientes. ¿Y qué es esto del inconsciente? Es decir, nuestra memoria de los acontecimientos, como sonidos, ¿no? Que cada vez va guardando. Es decir, cada miedo es como un sonido, como un pito que ustedes escucharon y que va guardando. Y así va adentrándose el miedo. Cuando ya el niño ha construido ese miedo, él tiene un condicionamiento, tiene una asociación, y él comienza ya a tener miedos más específicos: miedo a la oscuridad, miedo a los ladrones, miedo a que los padres se mueran, miedo a los animales y a muchos miedos. ¿Por qué se da este tipo de miedos? Porque ya fue formando una historia miedosa, pongámosle así, una historia miedosa, y eso se centra en algo. Pero recuerde, todas las experiencias que nosotros sumamos, que es nuestra psicología interna que la vamos desarrollando, se graba con los 5 sentidos: la vista, el oído, el olfato, el tacto, lo que observa, lo que le dicen. Entonces todo eso está ahí acumulado, y ante un estímulo parecido o asociado aparece el miedo. Entonces el niño comienza a experimentar ya ese miedo más identificado, que corresponde a las fobias o a los temores o a la ansiedad, porque ya es algo determinado hacia algo. Por eso es que es importante el trato, la educación y también las frases que nosotros utilizamos con nuestros niños. Por eso es que la tranquilidad, la calma, el dar el apoyo, el hacer que se sienta seguro, el no asustarse uno, el abrazarlo, el explicarlo, el hacerlo que tome con calma, eso ayuda mucho. Y uno de los errores de nosotros los padres que cometemos con nuestros hijos es el grito. El grito es un elemento que va alimentando el miedo inconsciente que viene arrastrando. Porque recuerdo, yo les había dicho que en el embarazo de la madre se juntan esas sensaciones que son generalmente de ruidos, o sea, demasiado intensos. Y entonces el niño, cuando usted le grita, porque también hay manera de gritar, uno grita pero desaforadamente, agresivamente, violentamente, es un susto, da temor. Pero si uno se le grita de forma suave, sutil, cariñosa o jocosa, el niño lo toma de esa manera, menos intenso.
Y de ahí van apareciendo ya los miedos específicos. Y el miedo también se traduce o tiene, como dicen, sus saboteadores o sus escuderos que le guardan. Y entonces tenemos un primer elemento en el niño que es la agresividad. La agresividad en el fondo está guardando un miedo. Él tiene miedo a algo, entonces se vuelve agresivo para poder defenderse o aprender. El niño también que es muy miedoso porque no le enseñamos relaciones interpersonales. Entonces ese miedo se traduce en no acomodarse a las relaciones personales, no tolerar algo, y entonces el niño comienza a tener dificultades en las relaciones interpersonales. Luego obviamente el miedo se traduce en estados emocionales, orina en la cama, baja el rendimiento, se vuelve muy nervioso, tiene pesadillas y muchos estados emocionales que es muy bonito la psicología infantil. Pero avancemos en el miedo. Luego el miedo va condicionándose, y una vez que se condiciona, crea pensamientos y ideas erróneas de lo que es la vida, de lo que es el mundo, de lo que son las personas, de lo que es el grupo, de lo que es la familia. Entonces ya el adulto comienza a tener una creencia errónea sobre una situación, y esa creencia errónea es lo que le hace que siga alimentando su miedo, y ese miedo sigue en la vida adulta. Y entonces tenemos ya miedo al compromiso, miedo a tomar una decisión, miedo a hablar en público, miedo a expresar nuestros sentimientos y miedo a muchas expresiones de la vida humana y de las relaciones interpersonales y familiares. De ahí que el miedo se vuelve ya en haberlo reprimido, y ese es uno de los elementos muy negativos de reprimir el miedo. El miedo no hay que reprimirlo, porque si lo reprimimos entonces lo guardamos en esa gran caja que ya está aumentada, que se vuelve una montaña y que luego nos va a pesar, y nosotros vamos a ser miedosos para muchas reacciones, muchas convivencias personales, incluso de pareja y profesionales. Y de ahí que ese miedo reprimido se va guardando. Pero el miedo también nos permite a nosotros ponernos atentos a cómo actuar, qué hacer, a cómo nosotros realizamos una actividad. Pero eso es ya una educación, es una información, y sobre todo es un proceso que uno hace de irse quitando los miedos, porque el miedo hay que quitárselo. El miedo es una experiencia para aprender ese momento y para actuar positivamente. Y también el miedo a veces nos paraliza. Pero está bien que nos paralice, porque nos da un momento para nosotros creativamente o nosotros poder manejar cognitivamente y saber qué tenemos que hacer. Por eso es que ya cuando los miedos son muchos en intensidad, en profundidad, se convierten en los famosos trastornos de ansiedad. Y los trastornos de ansiedad básicamente son por miedos internos conscientes e inconscientes. Cuando nosotros ya avanzamos en la edad, este miedo ya ha cogido un escudo protector, y ese escudo protector nos hace ver posiblemente en nuestra manera de ser, en nuestra personalidad. Por eso hay personalidades inseguras y miedosas, por eso hay personalidades agresivas, por eso hay personalidades obsesivas, porque el miedo, que corresponde a un sentimiento, a una emoción de ayuda, de protección, no lo hemos manejado. ¿Y por qué no lo manejamos? Porque lo desconocemos, solo lo sentimos, no nos informan, no sabemos qué pasos damos, no sabemos cómo se escuda, cómo se va configurando. Y la educación, la información en el plano de la divulgación científica, que son a ese sentido mis conferencias, nos ayuda. Estamos aprendiendo del miedo. Yo estoy aprendiendo más todavía del miedo, además de mi profesión, que me ha ayudado a comprender toda la psicología del ser humano. Entonces el miedo, que ya se va condicionando, que ya se va haciendo hábito, se queda con nosotros, y nosotros aprendemos a caminar juntos, como esta etapa de andar juntos con el miedo, y cada vez que se aparece el contexto, el momento, nosotros nos sentimos miedosos. Y el miedo también nos ataca a la parte física, porque el cuerpo también siente el miedo y nos paraliza físicamente, nos hace sudar, nos hace poner rojos, nos hace temblar, nuestra voz se apaga, ¿sí? Nosotros comienzamos a experimentar una tembladera. Entonces miren cómo esa emoción que estamos reprimiendo, que no la expresamos, se guarda y nos ataca al cuerpo físico, y también nos ataca a la mente, porque la mente ya comienza a ver de otra manera y se crean ideas erróneas, pensamientos e imaginación. Porque en la edad adulta nosotros ya
el miedo lo ponemos en la imaginación. Ustedes dirán, ¿y cómo es esto? Porque si yo he pasado de un intento de asalto y otro intento de asalto, yo me quedé con ese miedo y ya me imagino aquí, se queda grabado. Entonces cada vez que yo salgo, veo algo parecido, me asusto y comienzo a tener miedo sin haber una razón de ser. Pasa la policía por ahí, pero está oscuro. Yo tengo miedo sabiendo que la policía si pasa me estoy protegido. Entonces, como miren, el miedo se queda en la imaginación porque ya lo que le pasó por un susto ya pasó. Y las emociones, de ahí viene la educación. Las emociones son para vivirlas, para sentirlas y para expresarlas, para sacarles hacia afuera. Las emociones son una experiencia de vida porque te ayudan a crecer, te ayudan a conocerte mejor y también te ayudan a aprender. Por eso estamos aprendiendo de la anatomía del miedo. Y los miedos también nos ayudan a que nosotros en algún momento de la vida nos pongamos a analizar, a ver qué está pasando con nosotros y desde dónde viene el miedo. Por eso es que la primera pregunta es ¿por qué yo me siento con miedo? ¿Qué es lo que me hace sentir el miedo? Y la tercera es ¿qué puedo hacer yo para superar, para procesar, para quitarme, para analizar más cognitivamente, más racionalmente ese miedo y que se me vaya? Porque el miedo manejado, expresado y también racionalizado nos permite a nosotros sentirnos mejor, tener una convivencia positiva, protegernos, ser más prudentes y cuidarnos también en una salud física y en una salud mental. Ustedes dirán, ¿y cómo cuidarse en una salud física y en una salud mental? La salud física se deteriora porque tú tienes algunos hábitos negativos como el tabaco, el consumo de alcohol, el alimentarte exageradamente, el no cuidar tu salud, el ser muy sedentario. Y eso porque obviamente tú guardas un temor o un miedo de que algo te pase y no practicas hábitos positivos. Y mentalmente porque tú vives con algo que ya pasó, con algo que es exagerado. Y por eso se dice que el miedo que se traduce en fobia es el lado oscuro de la vida, porque una persona vivir con miedo y con fobia no tiene mucho sentido. Y por eso que este miedo, que es una emoción interna propio del ser humano que nos debería ayudar para canalizarnos mejor, para aprender, para saber cómo actuar, para desarrollarnos mejor como personas y psicológicamente, nos liquida, nos daña y nos lleva a tener otro tipo de conductas negativas. También nosotros podemos tomarnos un momento de reflexión y en ese momento de reflexión tendremos que ver, ¿sí? ¿De dónde viene el miedo? ¿Qué pienso yo de este miedo? ¿Y cómo lo proceso? ¿Cómo lo saco? Y de ahí uno comienza a quitarse todo esa carga que está guardada de miedos asociados, de miedos condicionados, como un vaso que se ha llenado. Y cuando tú te liberas del miedo, entonces tú te sientes mejor, te sientes con más fuerza, con más valor, elevas tu amor propio, quitas el estrés, cuidas tu salud y mejoras las relaciones interpersonales. Así que amigos, no le tengan miedo al miedo, hay que afrontarlo, hay que ver de dónde viene, hay que seguir algunos pasos y si se te dificulta, busca ayuda, porque la ayuda profesional psicológica es una experiencia muy, muy bonita y muy noble, y eso nos ayuda también. Y para terminar, concluiremos que el miedo, al ser una emoción positiva, natural, propia de supervivencia, de protección, nosotros tenemos que llevarle a ese lado y saber que nos está enseñando. Y nosotros tenemos que comenzar a trabajar, es decir, conversar con nuestro miedo y ver algunos ejercicios y técnicas que nos puedan ayudar a superarlo. Y si no lo podemos superar, hay que buscar la ayuda. Amigos, ha sido un bonito día trabajar con ustedes en la anatomía de los miedos. Nos estamos viendo esta semana hablando de las emociones profundas. Mañana les invito al tema de las iras reprimidas y las iras guardadas, cómo nos afecta a nosotros. El siguiente miércoles hablaremos sobre la culpa y la vergüenza, que son otros sentimientos que nos están también deteriorando nuestra salud emocional, mental y física. Y al final, el día miércoles, el jueves, vamos a hablar ya de cómo curar el yo niño, porque el yo niño está lastimado y herido por miedos inconscientes, por iras reprimidas, por dolor, por sufrimiento, por falta de cariño, por experiencias traumáticas que hemos vivido. Una bonita tarde, pásenla bien en compañía familiar,
amen a los hijos, pidan perdón, tómenle con calma las cosas y piensen creativamente, vivan el presente y el aquí y el ahora. La vida es corta y es muy bonita. Muy buenas tardes y hasta mañana, amigos. Homero Mena en 15 minutos de conferencia vivo desde la consultora de psicología familiar que estamos trabajando, aprovechando el COVID y cuidándonos también con todas las normas de salud que nos dan para que nosotros podamos estar mejor. Hasta mañana, amigos.